y vamos a empezar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos das la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Danos sabiduría y danos entendimiento, Señor. Pon en nuestro corazón tanto amor para llevar a la obra tu palabra, Señor. Te pedimos, por favor, que seas tú dando ese entendimiento necesario, Señor, para todo lo que necesitamos aprender, Padre. Gracias y te pedimos, por favor, que tú obres hoy en nuestros corazones y nadie más que tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, esto se encuentra, como dije anteriormente, en el libro de Nehemías, capítulo 1 hasta el versículo 10, ¿ok? Libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 10. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Nada más voy a dar un poco de contexto para que recordemos en qué me quedé. La vez pasada estábamos viendo el capítulo 1, en donde Nehemías empieza a relatar cómo es que él se enteró de la situación tan difícil que estaba viviendo Israel y cómo por esa situación él oró a Dios y Dios le dio la oportunidad de hablar con el rey y que el rey le diese permiso. Apenas íbamos a llegar a ese punto en donde él oró a Dios para justamente hablar con el rey. Y aquí es donde vamos a empezar justamente toda esta enseñanza. Dice de la siguiente manera: Nehemías capítulo 2, versículo 1. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, que estando ya el vino delante de él, acuérdense que este hombre era copero del rey. El copero era una persona que servía justamente el vino al rey, si no me equivoco, igual que muchos otros, eran los primeros en probar para que vieran que no hubiera veneno, aunque esto no estoy 100% seguro. Creo que directamente eran los que servían al rey el vino y él era copero del rey. Y dice que ya estando el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey, como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? O sea, fue algo notorio, ¿no? Como él nunca había estado triste delante del rey, fue muy notorio porque su rostro cambió, ¿no? La expresión que él tenía era diferente. Y dice: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. Luego en el versículo 3 dice: y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y aquí entramos en una situación muy interesante por una cosa que hizo Nehemías y que nosotros tenemos que aprender en general, ¿ok? Vamos con lo que dice. Primero que nada, dice la escritura: y dije al rey: para siempre viva el rey. Y esto nos enseña una cosa que el Señor Jesucristo ya nos había enseñado anteriormente y que nosotros debemos aprender muy firmemente, y es tener cuidado en el cómo nos referimos a una persona que sobre todo Dios puso en un lugar. Me voy explicando. Es importante que nosotros tengamos respeto hacia las autoridades superiores. Es claro que nosotros no podemos llegar a pensar ni tampoco poner por encima de Dios a las autoridades superiores, lo cual ya hemos hablado anteriormente, que si una autoridad está haciendo algo que a Dios no le agrada, bueno, pues eso se dice con libertad. Sin embargo, hay un cuidado que tenemos que tener hacia la autoridad superior, pues está escrito que todo aquel que se opone a la autoridad, a lo impuesto por Dios, se opone. ¿Okay? Y fíjense en este texto.
Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 17 al versículo 21. Y vamos a ver qué es lo que dice. Mateo capítulo 22, versículo 17 hasta el versículo 21. Mateo capítulo 22. Versículo 17. ¿Qué dice el Señor en cuanto al término de esto? Dice en el versículo 17, vamos a leer una pequeña historia de qué es lo que sucedió cuando se acercaron a Él, justamente porque, no sé si lo recuerdan, Jesús, y ¿cómo se dice? Estaba en Israel en el tiempo en el que Roma había dominado Israel. ¿Y qué es lo que dice aquí la Escritura en cuanto a ese tema? Bueno, dice que algunos se acercaron a Él y le dijeron, Mateo capítulo 22, versículo 17, dice, dinos pues, ¿qué te parece? Le hacían la pregunta a Jesús. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pues dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esto es importante cuando leemos justamente en el libro, bueno, en la carta a los romanos. Pasar del libro a carta siempre se me complica, termino como trabándome, quiero decir carta y digo libro, y luego quiero decir libro y digo carta. En Romanos capítulo 13, versículo 7, dice, respondió, este es Juan. En Romanos capítulo 13, versículo 7, vemos que dice una cosa muy importante. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra. Y esto es importante porque tenemos conciencia y conocimiento de que hay un respeto que se tiene que guardar por las autoridades, sea padre, sea madre, sea gobernante, policía, etcétera, etcétera. Hay un respeto y una honra que se tiene que guardar, que no debe superar la barrera de lo que es correcto. Eso es importante. Por eso, cuando vamos a lo que viene siendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera de Pedro, ¿era el 2? A ver. Capítulo 2, versículo 17. Dice de la siguiente manera, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Y dice, honrad al rey. Y fíjense cómo cuando vamos a la escritura vemos que dice, honrad al rey, no con mayúscula, sino al rey terrenal. ¿Qué está diciendo? Den honra a su autoridad superior impuesta por Dios, sea presidente, sea gobernante o sea presidente municipal. Hay un respeto, una honra que debemos guardar delante de él. Así como Nehemías llega con el rey, y ¿cuál es su expresión? Para siempre viva el rey. ¿Qué es lo que pasa?
que esta honra no tiene que ser definida a la manera en la que es definida para Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos también en la Escritura que muchos de los judíos no se hincaban ni reverenciaban a los reyes, de tal manera que esto los metió en grandes problemas, porque hay un límite que no tenemos que pasar. ¿Cuál es el límite de Dios? Cuando nosotros honramos a alguien a tal manera que si fuera Dios, no sé, obedeciéndole en todo, aunque esto signifique, por ejemplo, hacer lo que a Dios no le agrada. Eso no es algo que a Dios le guste. Sin embargo, sí es necesario que en lo que es correcto y en lo que respecta, honremos lo que es correcto. Por ejemplo, Jesús vemos cómo llegan y le dicen, vete de aquí, porque Herodes, el cual era el tetrarca de Galilea, de Galilea, o sea, el reino, era el que reinaba, el gobernante de ese lugar en Galilea, y llegan y le dicen justamente, vete de aquí porque Herodes te quiere matar, y Jesús dice, decidle a esa zorra, aún tengo que hacer mi obra, y tal, y le empieza a expresar algunas cosas, pero esa expresión suena cruel. Sin embargo, lo que está expresando Jesús ahí no es una ofensa como al día de hoy lo tendríamos, sino una descripción del comportamiento de Herodes, como dando una acusación. Sin embargo, no quitándole, quiero que entiendan esto. Una cosa es determinar y expresar algo cuando está mal, y otra cosa muy diferente es faltarle al respeto al punto de maldecir a una persona en cualquier término. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero, ¿vale? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, vimos que justamente dice, honrad al rey. Y tenemos un gran ejemplo sobre este tema. En Hechos, capítulo 22. Hechos, capítulo 22, versículo 1 al 5. Dice, varones, empieza aquí una situación, nada más déjenme les hago como la aclaración para poder empezar a leer. Pablo había sido llevado justamente ante el concilio de Israel. Él estaba frente al sumo sacerdote. Se determina, algunas personas dicen que a causa de su mala visión, porque saben que él quedó con una mala visión justo a causa de la gloria de Cristo, que le dejó los ojos que lo dejó ciego durante un tiempo, luego que Dios le devolvió la vista. Se determina que realmente él no le regresó la vista al 100%, de tal manera que ya no veía bien. Por eso mismo, él, aunque estaba delante del sumo sacerdote, él no se había dado cuenta que estaba delante del sumo sacerdote. De tal manera que empieza esta escritura. Dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, así es ¿verdad? Sí, dice... No es esta parte, curioso. Yo pensé que me lo había dado bien. Un segundo. Ante el pueblo. Está un poquito después, yo creo que es... perdón, es el capítulo 23. Creo que sí, a ver. Sí. Perdón, discúlpenme, yo les dije capítulo 22, pero es el capítulo 23. Entonces lo tengo mal acá. Rodri, para que lo tengas en cuenta, Saúl, te había puesto ahí Hechos 22, pero es el 23. Ahora sí, dice de la siguiente manera. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Después dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Fíjense un momento. ¿A quién maldijo? Porque es una maldición decirle, así te golpeará el Señor. Es una maldición,
es decir que así le sucederá a él por actuar incorrectamente. ¿A quién le está diciendo? Según la perspectiva de Pablo, a un juez que tiene la obligación justamente de obedecer a la ley y de llevarla a la obra. Pero, ¿qué pasa? Que le dicen, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y luego dice Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces, y ya empieza todo lo demás de la escritura. Pero ¿qué vemos aquí? Y una cosa que yo quiero que ustedes y yo entendamos. Por ejemplo, yo sé que aquí hay personas, por ejemplo, de Venezuela. Sé que también aquí hay personas de México. Y sé que también hay personas de otros lugares de Latinoamérica, principalmente, que creo que no tengo gente de España, y de Estados Unidos. Y yo quiero que entiendan una cosa. Se puede hablar de lo que el presidente o los presidentes están haciendo mal. Se puede expresar cuando ellos injustamente están actuando. Sí. Pero nosotros como hijos de Dios no nos está permitido maldecir a quien Dios puso como líder y dirigente de nuestro pueblo. Porque si Dios no ha quitado a alguien, es porque Dios no ha querido. Y por un motivo o por algo. Dios sabe por qué hace las cosas. Por tanto, aunque se puede expresar ciertamente lo incorrecto que está haciendo, en este caso Maduro, en el caso de México, AMLO, en el caso de cualquier lugar, se puede expresar lo malo que están haciendo, pues Jesús mismo dijo, como les dije de Herodes, decidle a esa zorra, porque era una expresión no para ofenderle como tal, primeramente, aunque sí, pero una ofensa al final de cuentas, era para expresar el comportamiento de Herodes, el comportamiento que Herodes estaba teniendo, en todo sentido. Y le estaba diciendo, díganle a aquel que se comporta de tal manera, dice, que yo todavía tengo que hacer mi obra y nadie va a detenerme en cuanto a este aspecto. Y también como Pablo, al juez que se supone estaba en la obligación de obedecer la ley y cumplir la ley, también le dice, tú serás golpeado como me has golpeado, pared blanqueada, porque tú estás para hacer lo que es correcto y rompiendo lo que es correcto, mandas a que me golpeen. Pero cuando se entera justamente que con quien estaba hablando no era el juez, sino más bien el sumo sacerdote, entonces él mismo expresa, me disculpo, porque yo no sabía que él era el sumo sacerdote, pues está escrito, no maldecirás a uno de tu pueblo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Y esto es algo que justamente ayer estaba viendo en cuanto a México, y ahorita les voy a expresar por qué. Para los que tienen conciencia y para los que no, les explico. En Oaxaca, si no me equivoco, muchos evangélicos han sido desplazados del lugar donde viven por causa justamente del gobierno. Porque la mayoría de los que están allá son creyentes católicos. De tal manera que la Iglesia Católica, cual si fuera la Inquisición, se levantó contra las iglesias protestantes, que así se les llama allá, para pedirles y obligarles a que estos creyentes pagasen un dinero para las fiestas de los católicos, ¿no? Las fiestas de la Virgen María y no me acuerdo qué más. Pues obviamente los cristianos dijeron, no tenemos por qué pagar, no nos toca a nosotros y nosotros no creemos ni siquiera en ella como ellos creen, no la veneramos o adoramos más bien como ellos la adoran. Pero ellos en su mal corazón dijeron directamente que si no querían, entonces los iban a llevar a las autoridades y los iban a castigar. Y dicho y hecho, como no quisieron pagar, fueron tomados algunos de ellos y amarrados y puestos en una plaza pública. Y esto es literal, o sea, estoy hablando de tiempos actuales, 2024, y hace unos meses sucedió esto. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron pagar. ¿Y qué pasó con el gobierno? El gobierno se justificó y dijo que, primero que nada, que no era un problema religioso, en primer lugar, sino que era un tema social,
porque son costumbres que se tienen en ese lugar, y en segundo, que si ellos hubieran intervenido, hubieran hecho peor la situación, y obviamente no ha habido una justicia por parte del gobierno, porque también los dirigentes del gobierno son católicos. Entonces, si ellos no pagan, son acusados con las autoridades, y las autoridades se mueven contra los creyentes por no haber pagado lo que se les estaba exigiendo. Y aquí yo quiero dejar un punto en claro. Yo no juzgo lo que hicieron, me refiero a los creyentes, en cuanto a no pagar el impuesto, porque tal vez yo hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, conociendo lo que dice la palabra, tenemos que ser muy sabios. Si sabemos que quienes están actuando de esta manera es el gobierno, y es en un tema económico, no nos están pidiendo que neguemos nuestra fe, no nos están pidiendo que nosotros adoremos a la Virgen, no nos están pidiendo que nosotros nos hinquemos delante de una estatua, que la lengua todavía no se me despierta, no nos están pidiendo que vayamos en contra de lo que Dios nos ha dicho, sino más bien que paguemos un impuesto que para ellos es un tema social, pero para nosotros es claro que no es correcto. ¿Por qué? Porque nos haría partícipes de lo que viene siendo las fiestas, que son dirigidas en idolatría y en borrachera, al final de cuentas, para los no creyentes. Ahora bien, ¿qué era lo correcto hacer? Bueno, primero que nada, lo correcto hacer era lo que Dios hubiera puesto en el corazón de ellos. Porque si puso en el corazón de ellos no pagar, y por causa de ello ellos sufrieron lo que sufrieron, es para la gloria de Dios, pues fue conocido cuál es el corazón de esas personas y de esa iglesia católica que se encuentra en Oaxaca, y también de los gobernantes. Entonces se dio a conocer una verdad que no había sido revelada. Ahora bien, ¿qué hubiera sido lo más sabio y también correcto hacer? Según las mismas escrituras, hubiera sido correcto haber pagado lo que se les estaba pidiendo y hablar claramente delante del pueblo, y del pueblo me refiero a la iglesia de Dios, y decir: hermanos, esto es una injusticia, pero vamos a pagar, porque incluso Jesús pagó injusticia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vamos a la escritura, vemos que un hombre se acerca, no me acuerdo si era un gobernante o un policía o algo de aquel tiempo, y le dice: tu maestro, le dice a Pedro, tu maestro no paga las dos dracmas, o sea, un impuesto que ni siquiera les tocaba, bueno, creo que sí les tocaba a ellos, pero como tal, que no se les debería cobrar porque ya lo habían pagado. Y Pedro le dice: sí los paga, y se va. Y cuando llega con Jesús, Jesús le dice, primero, es el primero que le habla, y le dice: los gobernantes del pueblo cobran sus impuestos de los que son de aquí o de los otros, de los hijos o de quién. Y dice: no, pues de los extranjeros. Dice: pero, dice Jesús, para que ellos no se ofendan, fíjense lo que dice Jesús, para que ellos no se ofendan, ve al mar, pesca un pez y ábrele la boca, y cuando abra la boca verás una moneda, ve y paga ese impuesto. Estamos viendo dos cosas importantes aquí. Una, era un impuesto injusto, no le tocaba pagarlo a ellos. Dos, era un impuesto que ya se había pagado. Incluso hay una tercera cosa, y es que no tenían dinero para pagarlo. ¿Por qué? Porque lo vemos, que Jesús no le dice: ten, ve a pagar. No, le dice: ve al mar, pesca un pez, y cuando lo pesques, ábrele la boca, allí vas a encontrar el dinero. No lo tenemos ahorita aquí, como quien dice. Entonces, tres cosas vemos: no tenían para pagarlo, era un impuesto injusto y no les tocaba a ellos. Aún con todo y eso, Jesús dijo: ve y págales, para que no se ofendan. Entonces, ¿qué hubiera sido lo más correcto? A mi parecer, conforme a las escrituras, era pagar lo que se les estaba pidiendo, pues ellos no están participando de las fiestas, sino que como esta iglesia está conlindada, está pegada también ahorita al gobierno, que no debería ser, porque sabemos que eso es injusto, pero ya Dios se encargará, pero es el gobierno también el que les está exigiendo dicha situación, pues entonces pagar era la solución. Y al pagar, ellos hubieran permanecido en aquel lugar y hubieran podido expresar con claridad que lo que se está haciendo es
malo, incorrecto y es una injusticia. Y se hubiera podido hablar de ese tema, pero sin que los otros hubieran levantado persecución contra ellos, aunque muy seguramente al haber expresado eso también se levantaría persecución. ¿A qué voy con esto? ¿Ellos actuaron incorrectamente? No considero que sea así, pues como dije, el hecho de que ellos se negasen a participar en las obras de ellos, pues justamente ha demostrado la fe que ellos tienen, el que están dispuestos a vivir dificultades por Cristo, y también dio a conocer lo que se estaba maquinando desde debajo del agua en cuanto a esa iglesia o esas iglesias católicas, porque son católicas, que era incorrecto, de tal manera que los de otras ciudades y otras religiones, incluso los de la misma religión católica, han visto lo que se ha hecho y se ha hablado en contra de lo que se ha hecho, diciendo que no están a favor de toda esta situación. Entonces, yo les hablo lo que considero por la misma escritura que es más correcto. Por tanto, seamos conscientes, hermanos, si muchas veces nos toca pagar algo y probablemente no tenemos el dinero para pagarlo, pero viene justamente las autoridades, aunque sea injusto, nos toca pagarlo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que Dios nos va a prosperar para poder pagarlo, porque ese es un punto importante. Así como con Jesús pasó, también nos podría pasar a nosotros. Ahora bien, es importante que su conciencia esté tranquila. Si sienten que participar en alguna cuestión, no que Dios haya dicho que se tenga que participar, hagan conforme a la voluntad de Dios, pero tengan conciencia también de lo que está escrito. ¿A qué quiero llegar con todo esto, hermanos? Los que son de Venezuela, que sé que están viviendo un momento muy difícil, no maldigan a Maduro. Evítenselo, porque ustedes mismos estarían pecando al desquitarse de esa manera con él. Dios lo quitará primeramente si así Dios lo quiere, y si no, Dios le hará entrar en razón a ese hombre que no quiere entrar en razón, pues ya lo hizo justamente con un rey en su momento, y no es como que no pueda al día de hoy hacerlo con un presidente. Ahora bien, este hombre al que llaman dictador, eviten maldecirlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar no nos toca a nosotros. Lo que Dios puso en un lugar, Dios lo puso por algo. Es más, es muy probable que justamente Dios le ha permitido a ese hombre seguir ahí en el poder sin ningún tipo de repercusión, más allá de lo que se ha dicho hasta ahora, justamente para que el pueblo de Venezuela entienda su necesidad de Dios. No sabemos cómo sería el caso en otro sentido, pero ahora el pueblo de Venezuela está pidiendo y rogando y unidos justamente pidiendo a Dios por su liberación, lo cual sé que Dios escuchará y sé que Dios actuará. Pero también les digo, por algo Dios no ha actuado. Por tanto, hasta entonces ustedes tengan el cuidado de respetar lo que Dios ha permitido. Sin embargo, no quiere decir que por eso van a maquillar lo que ha hecho. No, claramente lo que ha hecho es incorrecto, y si las pruebas determinan que él ha hecho fraude, ha hecho fraude. Y si las pruebas determinan que él ha estado persiguiendo a los que se oponen, podemos decir con libertad que ha actuado como un dictador. Eso es normal, eso es algo que no es incorrecto. Lo incorrecto sería que nosotros tratásemos de maldecir a esos, aunque fuesen injustos, porque Dios pagará su injusticia. Con Herodes lo hizo, de tal manera que murió. Si lo pueden leer en el libro de Hechos, lo van a ver. Él murió al proferirse a sí mismo como Dios. Fue muerto en ese instante. Dios liberó a su pueblo que rogó por él, y también sé que lo hará con Venezuela, pero también podemos ver que en un término no liberó a Israel, sino que hizo que el dirigente que estaba dominando con fuerza y poder y con malicia al pueblo de Israel, en el libro de Daniel lo podemos ver, lo hizo entrar en razón para que diese gloria a Dios. Entonces, ¿quién dice que no puede hacer lo mismo el Señor con aquel que está enfrente del poder? Ahora bien, vuelvo a decir, tengan mucho cuidado con ese tema. Ahora, sobre el otro tema, México, Oaxaca. Si el gobierno es el que está metido también en esos términos, haciendo injusticia, y se les pide un pago,
no participar, no ser parte de, no adorar a nadie, sino más bien que se les está pidiendo un pago, el cual ellos destinarán para sus cosas, y tienen la capacidad de darlo, denlo. Y sea Dios el que juzgue delante de ellos, porque ellos están cobrando lo que no deberían, despojándolos a ustedes de lo que no es lícito. Y Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero sean cuidadosos y prudentes, porque no por nada el Señor dice, pagad a cada uno lo que debéis. Y no por nada Jesús mencionó, pagad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir tranquilamente. Pues está escrito incluso que oremos por los gobernantes. Fíjense qué es lo que dice. No está diciendo, oren por quitarme a los gobernantes. No está diciendo, oren por los gobernantes, porque la voluntad de Dios es que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, yo les digo, en cuanto al término de los gobernantes de Oaxaca y también de los gobernantes de aquí de Venezuela y de cualquier otro lugar en el cual su gobernante no actúe correctamente. ¿Qué pasaría si Maduro llega a entregar su vida a Cristo, llega a entender la verdad del Evangelio y se arrepiente? En primer lugar, seguramente dejaría el poder. Pero si no llegase a dejar el poder por X o Y razón, ¿qué es lo que haría con su pueblo? Les daría la oportunidad justamente, otra vez, de actuar justamente. Solamente si Dios cambia su corazón. Ahora, ¿es la voluntad de Dios hacer eso? Ya lo veremos. Dios dirá. Con los de Oaxaca lo mismo. ¿Qué pasa si la verdad del Evangelio llega al corazón de esos hombres? No esas mentiras de iglesias que han llegado a sus corazones, por los cuales ahora persiguen a la iglesia de Dios, a la iglesia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos quieren adorar a su imagen, en este caso a la Virgen María. ¿Qué pasaría si ellos conocen la verdad? Ellos serían movidos a arrepentimiento y darían libertad a aquellos que quieren adorar al Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo. Por tanto, el Señor no nos pide que maldigamos a nuestros gobernantes, sino que oremos por ellos. Oye, pero son malos, lo sé. Tú y yo no. No paguemos a nadie mal por mal, sino pagad bien al que os paga con mal. Y orando y pidiendo por ellos, no maldiciendo, Dios hará justicia. Porque cuando tú haces bien al que te hace mal, la balanza queda muy desbalanceada. Dios es justo, hará pagar a aquel que ha aprovechado su malicia para oprimir a su pueblo. Sin embargo, es su pueblo el que no tiene que equivocarse para que justamente esa injusticia siga siendo injusticia, pues ustedes serían justos y ellos injustos, y su injusticia pesaría más de lo que pueden soportar, y Dios haría pagar contra ellos su injusticia. Pagad a cada uno lo que debéis, sea justo o no sea justo, porque Dios hará justicia. ¿Okay? Honren a aquel que está como gobernante, no dejen pasar sus fechorías, no encubran sus malicias, pero sí sean cuidadosos en su forma de dirigirse a quien está gobernando, porque Dios, como está escrito, es el que pone a esa gente. Él es el que ha permitido que alguien gobierne en un lugar y por algo. Y eso lo vemos en la Escritura cientos de veces, cómo hubo malos gobernantes en Israel, cómo también hubo opresores al pueblo de Israel que actuaron sin misericordia contra Israel por algo. ¿Y qué pasó después? Dios hizo pagar la arrogancia de ellos. Entonces Dios hará justicia en cuanto a estos términos. Tengan mucho cuidado. Siguiente versículo, dice, versículo 4 de este mismo Nehemías, dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. O sea, en ese momento le dijo, ¿qué cosa pides? ¿Qué necesitas? Y entonces dice que Nehemías dijo, Señor, pues bueno, como quien dice, ¿no? Como si dijera, Señor, me encomiendo a ti, bendice mis pasos, ¿no? O sea, oró a Dios, dice. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, fíjense la humildad con la que se dirige, dice, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres,
para que la reedifique. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Y dice, además dije al rey, y esta parte es importante, si le place al rey, se me den cartas, dice, para los gobernadores al otro lado del río, para que me flanqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque, del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Quién fue el que obró? En sí, el rey fue el que le dio. Pero ¿de quién fue esa benéfica acción? De Dios. Por eso les digo, es Dios quien tiene el control sobre esas cosas. Y aquí es algo bien importante. Fíjense cómo dice, y dije al rey, si place al rey me den. ¿Qué hizo? Pedir. ¿Y qué dice más adelante? Dice, me dé madera para enmaderar las puertas y para también mi casa, dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano del Señor. Aquí hay un punto importante y que muchas veces olvidamos. Estamos en una necesidad o incluso tenemos una petición delante de alguien, o incluso es nuestro derecho recibir algo y nosotros no nos animamos a pedirlo. Y luego decimos, ¿por qué no me dan esto? ¿Por qué no me dan aquello? ¿Por qué yo no recibo esto? ¿Por qué yo no recibo aquello? Les doy un ejemplo, un aumento. Ustedes saben que su trabajo ha sido firme, ustedes saben que han sido buenos trabajadores, ustedes saben que ofrecen mucho a la empresa, ustedes saben que se están esforzando arduamente por la empresa y dicen, ¿por qué no recibo un aumento? La pregunta aquí es, ¿por qué no lo has pedido? Si sabes que mereces un aumento, ¿por qué no lo has pedido? ¿Por qué no te has encomendado a Dios y luego te has dirigido justamente a tu jefe? No, es que no hay peros, porque está escrito en Mateo capítulo 7, versículo 78, perdón, 28, creo que es el 28, si no me equivoco. A ver, quiero ver si es en creo que es en Marcos. Un segundo, les digo ahorita breves, porque 78 no hay, ese versículo no está. Dice, ¿es de dónde que me dice? Creo que es en Marcos, les voy a confirmar, porque si no ahorita les expreso qué es lo que les quería decir. Marcos, capítulo 7, versículo... No, tampoco es Marcos. Entonces, ¿qué es Lucas? Porque o aquí me faltó un versículo o un capítulo, o no sé qué pasó. Déjenme les digo qué es lo que les quería enseñar. Pues tampoco. Les expreso qué es lo que les quería decir porque no sé qué versículo era. Es cierto que debió parecerme extraño el 7 del 78, pero bueno, no sé, en ese rato como que no reaccioné. O será el 18. Déjenme, se los confirmo y les digo más bien qué es lo que les quería decir. Nada más confirmo aquí. 7. Aquí está. A ver. Un segundo. Ups. Ya vi qué es lo que había pasado. Puse 7 y me faltó la línea del 7 al 8. Ups. Yo dije, ¿cómo que 78? Con razón no lo vi raro en ese rato porque lo escribí bien, o sea, era un 7 y un 8, pero era del 7 al 8 y me faltó la línea que dividía. Bueno, cosas aparte. En el capítulo 7 de Mateo, versículo 7 al 8, menciona lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad
y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. En otras palabras, cada vez que algo necesiten, sobre todo cuando saben que lo que están pidiendo es justo, o es correcto, es verdadero, ustedes deben pedirlo. Ustedes no deben cerrar su corazón o poner su orgullo para decir, ¿sabes qué? No voy a pedir porque... No. Si sabes, por ejemplo, vamos con las parejas. Si sabes que tu pareja no ha actuado de una manera que a ti te gustaría, no te ha dado regalos, no ha dado, no sé, a lo mejor piropos, no sé qué es lo que sientas tú con tu pareja o te gustaría recibir de ella, y sientes que no lo hace, pídeselo. Es necesario que se lo pidas. Seas hombre o seas mujer, la otra persona no adivina. Y la escritura es clara. El que pide, recibe. Por ende, el que no pide, no recibe. Entonces es sumamente importante que nosotros aprendamos a pedir lo que es justo, que ese es un punto importante. Es necesario que aprendamos a pedir conforme a lo que es justo. No vamos a pedir cosas injustas, pero es la única manera en la que vamos a recibir cosas. Ese es un término de pareja. El marido, no sé, por dar un ejemplo, le gustaría que su esposa o su novia, en el caso de su esposa, en el caso de la esposa, le prepare el lonche para las mañanas o la comida en las mañanas. Pero la mujer nunca se levanta, nunca hace esto. Pídeselo, varón, pídeselo. Dile, necesito que me hagas esto por mí, te lo pido de favor. ¿Y qué dice la escritura? El que pide, recibe. Con el trabajo lo mismo, jefe, necesito un aumento. ¿Por qué? Porque he estado trabajando, aquí están mis pruebas, aquí está mi trabajo, aquí está lo que he aportado y seguiré aportando más a la empresa, pero me gustaría también tener un sueldo más rentable, más redituable para yo poder seguir concentrado en seguir mejorando las cosas que necesito aquí mismo en el trabajo. Porque si no, pues obviamente necesitaré buscar otra cosa tal. El punto está en pedir lo que es justo. En el caso de Nehemías, necesitaba madera para la reconstrucción. ¿Pudo haberlo hecho él? Sí. ¿Pudo Dios dárselo? Sí. Pero él tenía que pedir. Y le dijo al rey, si le place, me gustaría pedirle esto. ¿Qué hubiera pasado? Es que quiero que entiendan una cosa. ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando tú pides algo? Que te quedes exactamente igual. Es lo peor que te puede pasar. Que tú necesitas que tu pareja, por ejemplo, pase más tiempo contigo. ¿Te sientes un poco abandonada o abandonado? Pídele tiempo a tu pareja para estar juntos. ¿Qué es lo peor que te puede decir? ¿Sabes qué? No puedo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Te quedas exactamente igual. Pero ¿qué es lo que puede suceder si lo pides? Lo vas a recibir. Entonces aquí hay dos opciones: o te quedas igual sin pedir nada, o tienes la gran posibilidad de recibir. Y siendo que el Señor dice, el que pide, recibe, es incluso mayor la posibilidad de recibir. Porque por fe es que andamos, no por vista. Ay no, pero es que si yo le pido a mi mamá esto, sé que no me lo va a cumplir. No puedes aceptar ni pensar algo hasta que no lo haces. No, es que yo conozco a mi mujer, nunca va a querer hacer caso, nunca me va a querer ayudar con esto. No, es que yo conozco a mi marido, jamás se va a preocupar por los detalles. Y tú no saques conclusiones. Incluso está escrito, no juzguéis según las apariencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Deja de hacerte ideas, ve y pide. Cuando pidas, ya veremos qué es lo que sucede. Cuando pidas, ya veremos si Dios en su benéfica mano te da la petición que hiciste por fe o si no. Es necesario que se pida. ¿Por qué? Porque lo más que puede suceder malo en sí es no. Claro, mientras se pida con respeto, con una humildad, porque fíjense cómo lo hace este hombre. Este hombre dice, si le place al rey y he hallado gracia delante de sus ojos. O sea, no estoy pidiendo algo que me merezca. No estoy pidiendo algo que usted esté en la obligación de darme, pero si le place, si usted en su beneficio entra, porque también hay que saber pedir.
porque pedís mal, dice la Escritura, incluso cuando nos dirigimos a Dios y pedimos para nuestros deleites. Por ejemplo, varones y mujeres en pareja. Tú le quieres pedir egoístamente más tiempo a tu pareja cuando tu pareja está trabajando, está ocupado, tiene que encargarse de cosas del estudio, de esto, de aquello. Ah, bueno, entonces, oye, tampoco seas egoísta, sé consciente, más bien. ¿Qué es lo que hacía este hombre? Nehemías pedía con humildad. Nosotros también tenemos que hacerlo así. Al dirigirnos en el trabajo es con humildad. Al dirigirnos con nuestra pareja es con humildad. Al dirigirnos con nuestros padres es con humildad. Tiene que ser con humildad para poder recibir de ello lo que estamos pidiendo. Entonces, tengamos esa conciencia, hermanos, para no seguir quedándonos callados y luego entristecernos porque, ay, mi novia, mi novio nunca hace esto, mi esposa, mi esposo nunca hace esto. O la situación de, ay, mi mamá y mi papá nunca hacen esto por mí. Mi jefe nunca va a darme tiempo, nunca va a darme vacaciones, nunca va a darme nada. Yo les doy un ejemplo de una persona que conocí que estuvo trabajando y lo que esta persona hacía era, llegaba un momento en el que su trabajo era válido, era correcto, estaba cumpliendo con lo que necesitaba y se acercaba a su jefe y le decía, ¿sabes algo? Y le decía al otro, ¿qué? Necesito una computadora y de ser posible menos tiempo. Y dice, ¿cómo? Sí, el sábado me gustaría salir más temprano y tal, y empieza a darle todas las o me gustaría un aumento. Y el jefe se quedaba, le dice, por favor, es lo que pido. Y mostraba en humildad su trabajo y el por qué era necesario que esta persona tuviera lo que tenía. Por ejemplo, a veces pedía una computadora, a veces pedía una laptop, a veces... Y los jefes, como estaban de acuerdo en que había trabajado justamente, estaban dispuestos en muchas ocasiones a cumplir estas peticiones de esta persona. ¿Qué es lo que pasaba cuando no podían? No podemos costear esto. Ah, ok, entendible. Y se iban. Con humildad. ¿Qué es lo peor que podía pasar? Directamente, si se hace con humildad, lo peor que podía pasar era que le dijeran que no. Esa es la realidad. Eso es la realidad. Lo peor que puede pasar es que te digan que no y quedar exactamente igual. Pero si te dicen que sí, acabas de obtener lo que tanto querías. Entonces aprendan a pedir. Primeramente a Dios, pero también a las personas según sea lo justo y lo correcto. Versículo siguiente, versículo 9. Dice: Vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y eso es normal, pasa. Entonces, ¿qué vemos con esto? Algo muy importante. ¿Qué nos van a odiar? En Juan capítulo 15, versículo 19 dice que no somos de este mundo, que Dios nos escogió de este mundo y que por lo mismo, como no somos de este mundo, el mundo nos aborrece. Pues si fuésemos, de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no somos de aquí, el mundo nos aborrece, porque también aborrece primeramente a Cristo. ¿Y qué más vemos? Que somos bienaventurados todos aquellos que sufrimos persecución por causa de la justicia y todos aquellos que sufrimos por el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque así está escrito en Mateo capítulo 5 del versículo 10 hasta el 12, donde dice que nosotros somos bienaventurados cuando sufrimos por esto, pues también los profetas que vinieron antes de nosotros sufrieron exactamente lo mismo, y lo vemos también incluso de los apóstoles, como ellos también sufrieron esta situación. Así que, por ende, no temamos a ellos, porque es normal, va a pasar siempre, nos van a aborrecer siempre, van a perseguirnos siempre por el nombre de Cristo. Así que, confiados en el Señor, digamos, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Y ahí terminamos la lectura. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos das esta oportunidad de estar hoy aquí reunidos en tu nombre.
te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría, Señor, para actuar correctamente, para dar a cada quien según sea necesario y merecido, Señor, para el que honra, honra, para el que el respeto, respeto, para el que impuesto, impuesto, y en el caso tuyo, Señor, darte todo aquello que nosotros debemos darte, la obediencia, el amor y la fe. Padre Celestial, permítenos poder hacer conforme a tu voluntad en todo sentido. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.